años resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Muy buenas noches a todos y todas, gracias por acompañarnos en este segundo programa de La Resistencia TV. Hay que recordar que el anterior domingo fue nuestra inauguración, que coincidía con el aniversario de la plataforma La Resistencia Bolivia, y La Resistencia TV es un programa justamente de esta plataforma. Hemos tenido un programa muy interesante el pasado domingo, donde hemos conversado sobre el rol de los medios de comunicación durante el golpe de Estado, y el día de hoy también tenemos un tema muy importante que se ha estado desarrollando durante la semana. Y para el tema de hoy es si hubo vacío de poder durante 2019, lo cual estaremos conversando aquí con mi hermano, a quien le doy la bienvenida, Marco Moscoso. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches a la gente que nos sigue ya por Aviala. Un nuevo domingo, el segundo programa. Estamos tocando, como bien lo decías, este segundo programa con un tema muy importante que no se estuvo tocando en los medios de comunicación porque se desvió la atención en algo, bueno, como siempre vimos, y justamente eso estaremos desmontando y explicando también, abriendo también un nuevo sector, y también pues con muchos saludos nos dicen de muchos integrantes, muchos compañeros de la Resistencia Bolivia. Así es, el primer programa ha generado también expectativa en la población de todo el país. Hemos recibido muchos mensajes de apoyo y de compañeros y compañeras que siguen el programa, el cual estaremos llevando adelante los días domingo de 8 a 9 en vivo con los hermanos y hermanas de la Resistencia Bolivia. También quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo a la Juventud Comunista de Bolivia, que recién ha cumplido 68 años desde su fundación. Un saludo para los hermanos y hermanas de esta organización, que sin duda son un baluarte dentro de la formación política y también de cuadros políticos en nuestro país. Vamos con el resumen semanal. Marco, diferentes temas que se han tratado esta semana, muy importantes además, y bueno, vamos a estar comentando también sobre estos. Sí, tal vez primero que lo vean, ¿no? Veamos con como bien lo decías, con el resumen semanal, para que la gente observe preparado este primer sector que lanzamos en La Resistencia TV, para que todas y todos ustedes pues lo disfruten, mostrando lo que acontece en los medios de comunicación tradicional en nuestro país. Así es, ya volvemos. Usted que está en los medios y conoce mejor que nadie la información, ¿dónde juró la señora Áñez? ¿Dónde juró? ¿En la asamblea? ¿Usted la vio? Que yo recuerde, juró en la asamblea. ¡Ay, pero qué idiota! Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. No juró en la asamblea, ¿no? La señora Áñez no ha juró. La señora Áñez no ha jurado. La señora Áñez aparece con la banda presidencial, que se la coloca un militar, en una sala que por el fondo de la sala usted puede ver daba hacia la Plaza Murillo. La señora Áñez no ha jurado, Juan Carlos. Bueno, ahí le colocan la banda presidencial, pero no sé. ¿Quién le toma el juramento? No sé si. ¿Ante quién jura? No estoy muy preciso. No lo hace, Juan Carlos. Pero en esa sesión habría que revisar. Usted puede revisar, pero no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace, Juan Carlos? Además, esto también es interesante. Luis García Mesa jura en el Gran Cuartel de Buenos Aires, en el Gran Cuartel de Miraflores, perdón. Alberto Natush Bush en Palacio Quemado. Los gobiernos de facto no han jurado nunca en la Asamblea Legislativa o en el Congreso. Tienes mi respeto, Stark. En resumen, contaré de nuestra historia. Yo no protesto nada. Oye, si fuera Áñez, yo le digo, ¿quién va a ser presidente? Un militar. Yo no protesto. Segunda opción, ¿quién sería? Plan B.
se elige a Eva Coca. La tercera opción, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Hacer aparecer estas declaraciones como logradas en noviembre del 2019, y eso es falso. Uno entiende en el contexto que estamos hablando de agosto del 2020, cuando una buena parte del país se había volcado hacia las carreteras para gritar fuera Áñez. Lo que dice el señor Morales en ese momento es que si salía la señora Áñez, las elecciones no se iban a producir como se produjeron el 18 de octubre de 2020. Las elecciones se iban a tener que postergar, sea Eva Copa, sea quien sea que asumiera la presidencia, se iban a tener que postergar hasta el 2021. O sea, cumplió aquella máxima de Napoleón que dice: nunca interrumpas a tu enemigo si éste está cometiendo un error. Es donde se tergiversaba las palabras del expresidente Evo Morales. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Gracias, Oscar. Muy buenas noches a todo el país a través de Aviala Televisión. Efectivamente, estamos en el municipio de Villa Tunari, en el tinglado de la unidad educativa Carlos Villegas. En este lugar, el 28, 29 y 30 de mayo del 2021, se llevó adelante el 26 Congreso Ordinario de la Federación Trópico. Se analizó distintos temas en distintas comisiones, como ya es habitual en las organizaciones sociales y en las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Por la coyuntura social, el video que circula en las redes sociales, donde se tergiversa por completo el contenido del informe que dio Evo Morales Ayma ante la Comisión Política. En resumen, contaré de nuestra historia. ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. En resumen, contaré de nuestra historia. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Quiero ganar! ¡Gol! ¡Viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Maradona! ¡Es para llorar! ¡Perdónenme! ¡Maradona! ¡En la corrida memorable! ¡En la jugada de todos los tiempos! ¡Barrilete cósmico! ¡Que te planeta viniste! Para dejar el caminotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra. En resumen,
Las más grandes y más poderosas revoluciones vienen a menudo silenciosamente y ocultas en la oscuridad. Quiero hacer llegar mis felicitaciones y un abrazo revolucionario a todos mis compañeros y compañeras de la Resistencia Bolivia, que hoy estamos de aniversario. Jayaya la Resistencia. Hola a todos, felicidades a la Resistencia en su cuarto aniversario. Es una alegría y un honor compartir trinchera con compañeros tan comprometidos y tan leales. Hemos vivido momentos muy duros y muy tristes, pero también hemos vivido momentos de alegría y de victoria. Y espero que sean muchos más años de alegría y de victoria, porque nuestra lucha es por eso, por la alegría, por la verdad y por la justicia. Estamos del lado correcto de la historia, así que muchas felicidades. ¡Resistencia! Como plataforma comunicacional, el trabajo de la Resistencia en estos momentos históricos vividos ha sido de gran impacto, sobre todo considerando el cerco mediático existente en los grandes medios de comunicación. Es así que en este cuarto aniversario de la Resistencia los invito a seguir siendo la voz del pueblo, a seguir luchando por las causas justas. Muchas felicidades, compas. Muchas gracias por continuar con la Resistencia TV. Un fuerte abrazo a nuestras compañeras y compañeros de la plataforma La Resistencia Bolivia, que recientemente ha cumplido 4 años de aniversario. Hemos festejado la semana pasada, hemos coincidido en el lanzamiento del programa y por supuesto van a estar también acompañándonos en este programa los diferentes compañeros de acuerdo a los temas que vayamos tratando en la Resistencia TV. Bueno, antes de estos videos estábamos viendo el resumen semanal, querido Marco, donde hemos visto sobre todo una semana de conmemoraciones de íconos de la historia latinoamericana, como Salvador Allende y Diego Maradona, pero también otros temas que tienen que ver con la desinformación de algunos medios de comunicación que han sido aclarados en su momento por El Vocero, por ejemplo, y también un video que ha generado bastante polémica donde descontextualizan una declaración del expresidente Evo Morales. Sin duda es una semana importante para nosotros que hacemos frente a estos medios hegemónicos para informar la verdad sobre estos puntos que hemos visto, hermano. Sí, la verdad es que, bueno, considerando lo que ha pasado en la semana y cómo han instalado nuevamente, han tratado de instalar un relato, mostrando con ese video, mostrándolo como si hubiese sucedido el año 2019, bueno, ya muchos... se cae solamente viendo por ahí a muchas personas con barbijo, ¿no?, dentro de esta reunión, pero bueno, sorprende cómo se logra instalar y salen en bloque, ¿no? Lo hacen no solamente desde los canales de televisión, sino también es conjunto con los matutinos, es conjunto con los programas de radio y con, bueno... Y de redes sociales también. Exactamente, redes sociales, algunas personas, algunos abogados que quieren entrar en el campo del periodismo y bueno, pues tratan de hacer algo de farándula para llamar la atención y bueno, pues tocar diferentes temas pero sin sustento, que son muy fáciles de poder romper. Sin embargo, tratan de instalarlo en la gente para distraer de la atención de los temas importantes, ¿no? Nos han tratado de mostrar un video que había salido el año, que es de este año. Este año, de mayo. Este año lo aclaraban en el video que sí, justo se había hecho en mayo porque había un empleado que se había resuelto en diferentes 3 días. Estaban haciendo una evaluación de la situación que se dio en el 2020, en agosto, en la época donde hubieron bloqueos en el país. Justamente el expresidente hace una evaluación de cuál fue la estrategia que se adoptó en ese momento. 1, para desmovilizar los bloqueos y 2, para que se garanticen las elecciones de octubre del año pasado. Claro, aquí había algo importante y digámoslo, si es que no se hubiese, o si es que se hubiese continuado con el bloqueo, y bueno, hay que dar legitimidad en esto a la población que se movilizó. Sin embargo, lo que podía provocar esto es que prácticamente las elecciones se puedan aplazar. ¿Por qué? Claro. Porque lo que estaba buscando el gobierno de facto en ese momento era eso, que pues provocar incluso un autogolpe para que justo exista una nueva convocatoria de elecciones, exista y se aplace nuevamente por el mandato a quien hubiera recibido el gobierno, fuera quien lo hubiera hecho, y de esta manera también les daba tiempo. Militar, exacto, ¿no? Podría haber sido una junta militar, podría haber sido dentro, ya no sabemos cómo lo manejan porque todo era ilegal, sin embargo podía haber retrasado mucho más las elecciones o podía haber sido una nueva convocatoria y además había
un claro objetivo de sellar la sigla del Movimiento al Socialismo, pues lógicamente de que no participen en unas elecciones. Entonces tenían una estrategia, para ellos era muy conveniente que esto suceda, y al final, pues bueno, el resultado de lo que ha pasado, ya vemos, el 18 de octubre más bien se pudo haber elecciones donde la gente, independientemente de todo, pudo elegir por quién quería ser gobernado. Los resultados ya los tenemos con una recuperación de la democracia. Es entre los temas más importantes que se siguen alargando y se siguen sacando, ¿no? Sí, es importante esta evaluación, sobre todo de este video, porque ha generado, como decías, toda una operación mediática en torno a él. La desinformación sobre, primero, en primera instancia, sobre cuándo había sido filmado el video, era una cuestionante que los medios de comunicación hegemónicos y los que han sido parte del golpe de Estado también señalaban que era de 2020. Después aclaró, el mismo expresidente Evo Morales lo aclaró, de que era una reunión en el trópico de este año. También esto deja en evidencia una visión que tiene este líder que tenemos los bolivianos y bolivianas, como es Evo Morales Ayma. Cómo se adelantó en ese momento al escenario que estábamos viviendo en el país, porque por parte del golpismo había una convulsión, estaban generando y propiciando la convulsión social, y por el otro lado la visión de Evo Morales muestra cómo se adelanta para garantizar las elecciones de octubre, pero además cómo propone desmovilizar los bloqueos, porque se necesitaba tener elecciones en el país. Como tú señalabas y advertías, en ese momento habían amenazas de que asuma una junta militar, de que hay una nueva convocatoria para elecciones nacionales, y bueno, ya vivíamos los peores momentos de la corrupción del gobierno de facto. Y es importante siempre analizar y tener el contexto real para desmentir estas operaciones mediáticas que sin duda buscan afectar a nuestro gobierno nacional también. Claro, sí, es lo que ha sucedido, y bueno, lo que pasa con esto también es que se quiere distraer la atención. Cuando vemos en los medios de comunicación cosas como esta, que no tienen sentido, porque bueno, la explicación, y es lo que además yo creo que se quiere, es que se desvíe la atención de los temas importantes que se están tocando y que se tienen que dar a conocer a través de los medios, y que bueno, al final se oculta, no necesariamente se tiene que mentir, sino ocultar lo importante en esta ocasión, lo verdadero de esta semana. Exacto, taparon lo del Intercept de la semana pasada, los audios, y las declaraciones de Carlos Mesa, ya no hablaron sobre el tema, Yanine Áñez, y del vacío de poder, que también es el tema del programa del día de hoy, que era importante empezar a debatirlo, y claro, esta semana ha sido cubierto por estos medios de comunicación, por esta operación, para empezar a debatir de otras cosas, cuando lo importante es esto. Justo entre eso es lo que pasa con Richter, ¿no? Que bueno, también lo veíamos en un diálogo dentro de... Que lo noquea a ese periodista. Claro, no tuvo el espacio mediático que debió haber tenido, desde mi punto de vista, para demostrar esto que hasta el día de hoy se sigue trabajando o se sigue operando para negar lo que ha sucedido en Bolivia el año 2019, durante el 10, el 11 y la consolidación de un golpe de Estado. Cuando se habla de la normativa de ambas cámaras, cuando se habla cómo es la sucesión constitucional acorde a la Constitución, para la redundancia, y también considerando lo recientemente histórico, incluso si no quieren hablar de la actual Constitución, lo que ha pasado con Carlos Mesa, lo que ha pasado con Eduardo Rodríguez Belcé, cómo ha sido su sucesión constitucional. Y había algo importante que ahí decía Richter, por ejemplo. ¿Dónde juran? Al decir, claro, ¿dónde jura Yanine Áñez? ¿Ante quién lo hace? ¿Ante quién precisamente realiza ese juramento y por quién es posesionada? La banda presidencial. Claro, ahí está la foto que ha circulado por todo el país, y el video, que un militar es quien le pone la banda presidencial a Yanine Áñez. Y no era en la Asamblea Legislativa. No era en la Asamblea. En la Asamblea Legislativa, cuando sucedió el año 2003, el 17 de octubre, se dio lectura a la carta de renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se invita a Carlos Mesa, que era el siguiente en la sucesión constitucional, a pasar, acepta y se hace el juramento y además la posesión ante la Asamblea Legislativa. Él tiene un documento, como bien se decía, donde está reconocido como presidente constitucional. Lo mismo con Eduardo Rodríguez Belcé el año 2005, cuando renuncia a Carlos Mesa, se le acepta la renuncia, pasa a Armando Vaca Díez,
pasa Cosío, presidente de Cámara de Senadores, diputados, pido que repita, pero es esto. Y hasta que llega a Eduardo Rodríguez Belcé, quien también jura y también, claro, y también recibe la banda militar, la banda presidencial. Este documento que señalas es muy importante porque ¿cómo puede comprobar Yanine Áñez que ha sido presidenta constitucional del país? Uno no ha jurado en la Asamblea, pero además, ¿qué documento respalda esta designación si es que se hubiera cumplido la sucesión constitucional? O sea, es evidente que no existe este documento y en los procesos, si no me equivoco, señalaba Iván Lima o alguna otra autoridad, que Yanine Áñez no cuenta, por lo tanto eso también es una prueba de que ha habido un golpe de Estado y un gobierno de facto que se atribuyó el poder en ese momento luego del golpe de Estado. Claro que sí, y aquí tenemos que ser claros en algo. No se cumplió las normas, nunca hubo quórum, ni siquiera para llamar a las sesiones y convocar a esa sesión de la Asamblea Legislativa. Solamente estaba la representación de un 4% por voto. Hablamos de Unidad Demócrata, que salió con Samuel de la Medina, que era su sigla de representación en la Asamblea Legislativa. Solamente era un 4% de representantes en la Asamblea Legislativa, que simplemente observan cómo Yanine Áñez se autoproclama ese 12 de noviembre y pues de ahí además se consolida este golpe de Estado más allá de lo que se pueda decir. Simplemente es ir recordando y desglosando y mostrando todo esto que pone en evidencia qué es lo que sucedió. Y bueno, llama la atención que en algunos periodistas que se dedican 24/7 a esto, como sucedía en el video que antecedía, que no recuerdan lo que pasaba solamente hace menos de 2 años. Entonces dicen, no sé, habría que revisar. Sí, es importante lo que señalas porque esto nos va a dar pie para entrar al tema de fondo, que es si hubo o no vacío de poder en el país. Tenemos más saludos de compañeros y compañeras, vamos a verlos, y hayaya para nuestros hermanos y hermanas. Pupitas, felices 4 años, carajo, vamos por más, la resistencia, por todas esas veces que nos han querido bloquear la página y pues aquí estamos. 4 años de adversidades y pues felicidades. Un saludo especial a las resistentes, a todas las mujeres que formamos parte de esta plataforma. Hasta la victoria siempre. Bueno, no quiero extenderme. Solamente quiero felicitar a todos los miembros y miembros de la Resistencia por 1 año más de vida. Ya son 4 años que estamos trabajando en este proyecto, que ha tenido frutos, es verdad, ha tenido buenas cosas. Hemos incomodado a quienes queríamos incomodar y hemos ganado bastante prestigio en las cosas que sabemos hacer, que es en realidad la guerra mediática y la lucha cultural, ¿no? Más que otro tipo de actividades de índole orgánica que hacen otras organizaciones, ¿no? Nosotros somos una plataforma mediática que ha causado revuelo. Nunca hemos tenido grandes medios, pero siempre muy buenas ideas y bueno, creo que todos lo han visto así. Felicidades a todos y a todas, gracias por todo el apoyo y continuemos siendo así y sean un poco más responsables. Quiero felicitar a toda la Resistencia en este 4º año de aniversario, lleno de historia, de lucha y de una gran convicción. Es un placer militar con todos ustedes, compañeros, compañeras. La lucha continúa. ¡Viva la Resistencia! Resistiremos, resistiremos, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Compañeras y compañeros resistentes, hoy en nuestro 4º aniversario quiero hacerles llegar un abrazo fraterno a través de este medio, agradeciéndoles el haberme permitido formar parte de esta plataforma. Me ha unido a ustedes un momento coyuntural e histórico por el que atravesaba nuestro país, en el que requería jóvenes comprometidos. Y es por esta razón que deseo que en los próximos aniversarios podamos seguir festejando el ser una plataforma comunicacional, un espacio de formación política y un grupo de jóvenes comprometidos con la lucha constante y permanente por el cambio de nuestro país.
felicitar a la Resistencia y todos sus integrantes en su 4º aniversario, por su compromiso con el pueblo boliviano y su lucha en los tiempos más difíciles que le tocó vivir a nuestro país, sin renunciar a sus principios y ideales. Les deseo que continúen con éxito y sigan siendo una plataforma digna de admiración. ¡Feliz aniversario! La Resistencia. 4 años de haber construido un medio alternativo que desde sus inicios luchó contra el cerco mediático y en el golpe de Estado se constituyó como una de las pocas alternativas ante la hegemonía de la información que tenían los medios tradicionales. Estoy orgulloso de participar en este proyecto. Vamos por más. Hola, hola compas, ¿cómo están? Yo soy Bianca Salazar y estoy súper feliz hoy porque cumplimos 4 años. Jayaya Bolivia, Jayaya la Resistencia. Vamos por más. Muchas gracias. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas de la plataforma de la Resistencia Bolivia. Sin lugar a dudas, hermanos muy comprometidos, hermanas muy comprometidas, que han sabido cumplir su rol histórico en un momento muy duro para el país. Volviendo a la sucesión constitucional que decían que existió, pero en realidad fue una posesión ilegal, donde no tienen la documentación que pueda comprobarlo, pero además que ha sido impuesto por militares a Yanine Áñez. En este caso, lo que señalábamos antes del corte, la banda presidencial, ¿quién se la puso a Yanine Áñez? Lo hizo un militar. Sí, lógicamente que sí. Como no hubo una posesión como debió darse un juramento ante la Asamblea Legislativa, ante el Pleno, porque no había Pleno, no había quórum, no había asamblea. Solamente habían una cantidad de pocos amigos de Yanine que al final terminan como ministros y pues después de esto toman el Palacio de Gobierno, el Palacio quemado. Ya estaba todo cocinado, recordemos, y lo decíamos en el anterior programa, un día antes ya ya habían sacado la medalla presidencial del Banco Central. ¿Quién lo hizo? Es una pregunta también para hacerla, porque se había vacío de poder, como lo dicen. También las reuniones de la Universidad Católica. Claro que sí, o sea, todo eso ya se había consumado cuando ya le colocan la banda presidencial, lo hacen, lógicamente no había ningún acto, todo era informal, agarró un militar y le pone como para terminar de consolidar esta situación, como lo podemos observar en las imágenes, justamente que quien le pone, pues bueno, no hay donde perder. Se decía Yanine Áñez que solamente era una fotografía malinterpretada, aquí está no, un dijo video, que le estaban acomodando. Claro, ahí está prácticamente todo cómo se dio en esta consolidación. Esto es el día 12 de noviembre en la noche. Y pues a partir de ahí ya vemos todo lo que ha sucedido. Hay algo importante que hay que tomar en cuenta, aparte de esto que vemos en imágenes, de lo que pasó con Yanine Áñez en la banda presidencial. Hubo vacío de poder y nos vamos a esa pregunta que es justamente del tema. ¿Quiénes estaban en la consolidación del golpe? Correcto. Pero ahí hay un entretelón. Exacto. Hubo vacío de poder. ¿A quién le correspondía? ¿Cómo tenía que ser la sucesión constitucional? ¿Quién debió estar a cargo en la línea constitucional de acuerdo a esta sucesión? ¿Cómo fue? Hablamos también un tema que no se quiso tocar, que era que, por ejemplo, Susana Rivero no había renunciado de manera formal. Tú tienes que presentar una carta y esa carta tiene que ser rechazada o aceptada en una sesión de la Cámara de, claro, en este caso de diputados, para donde ella correspondía. Ella estaba todavía como presidenta de la Cámara de Diputados hasta el día 14, después de que se consolida el golpe de Estado en Bolivia, y por lo tanto ya es una muestra más de que en la línea constitucional había una persona. ¿Y por qué no pasa esto, Cristian? No se dejó entrar a la gente, tú estabas haciendo cobertura en estos días complicados. Sí, justamente veíamos que ya había el acoso social de los movimientos cívicos y políticos que hicieron el golpe de Estado, no solamente ya a las organizaciones sociales, sino a las autoridades, para generar este vacío de poder que señalaban. Pero hay que informar ahí cómo era la situación en ese momento. Hay que recordar que a Víctor Borda le secuestraron a su hermano, obligándolo a renunciar.
a su cargo en la Asamblea. Lo mismo sufrió Adriana Salvatierra cuando hay un video que es muy evidente cuando intenta ingresar a la Plaza Murillo y los policías la detienen y ahí se produce un forcejeo donde le rompen la polera, le rasgan la espalda y los policías ya tenían una instrucción que decían que ella ya no era asambleísta nacional. Entonces, es importante tomar en cuenta esto y por qué ha sido forzado este vacío de poder, porque claro, había un acoso, una persecución, una intimidación a quienes seguían en las líneas de la sucesión constitucional. Adriana Salvatierra podía asumir la presidencia del país, pero igual esto se complementa con lo que señalaban de las reuniones de la Universidad Católica, donde ya un grupo de personajes nefastos en la historia boliviana, como Tuto Quiroga, Doria Medina y otros, ya estaban decidiendo a quién iban a poner de presidenta de facto en el país. Y esto sin arrogándose autoridad que no tenían de ninguna forma, porque ellos no eran autoridades electas, no eran representantes políticos con algún cargo electo, sino que eran simples ciudadanos atribuyéndose la voz de todo el país en una reunión entre compañeros, entre cuates, que querían imponer a la presidenta de facto. Bueno, y como que pasa, ¿no? Recordemos, el 10 de noviembre hay dos hechos importantes. Carlos Mesa, hay una nota en El Deber que también ha sido publicada, él ya había mencionado de que no iban a permitir que nadie en la línea constitucional podía ser del momento al socialismo, cuando, acorde a la normativa interna de cada cámara, señala que la primera mayoría tiene la presidencia y la primera vicepresidencia, tanto en senadores como en diputados. Por tanto, al recomponerse estas cámaras, si es que esas renuncias seguían el conducto regular para que se acepten, tenía que nombrarse nueva directiva para luego componer la Asamblea Legislativa y de ahí además tener a la nueva autoridad. Exacto. De ninguna forma le correspondía a la minoría, en este caso Yanine Áñez tenía la segunda vicepresidencia, que de acuerdo a su reglamento interno también de la Asamblea, lo que correspondía era que haga lo que tú dices, convocar a una sesión, instalar una sesión para recomponer la directiva de la Cámara, de la Asamblea Legislativa en sus diferentes cámaras y ahí recién tratar renuncias y cumplir la sucesión constitucional. Claro, y ahí hay otro hecho importante. El 10 de noviembre, Marinkovic, que todavía no se encontraba en el país, ya habla de que había que quitarle el avión presidencial al presidente en ese entonces, que era Evo Morales, para que se traslade a la presidenta. Para que se traslade a la nueva presidenta. Entonces ella tenía el dato de primera mano, porque claro, entre estos operadores del golpe ya estaban ejecutando el plan de imponer un gobierno de facto. Correcto. Y bueno, al ver todo esto, pues creo que es muy evidente lo que sucede, ¿no? Ahora, vayamos al punto. ¿Realmente hubo vacío de poder? Se dice, hablábamos de lo que en las imágenes también se mostraba el amedrentamiento que hubo tanto al presidente de la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Cámara de Senadores. La presencia de Carlos Mesa en Plaza Murillo. La presencia de Carlos Mesa, exactamente. Y habían paramilitares en la ciudad de La Paz, trasladados de Santa Cruz y desde Cochabamba, que estaban con Fernando Camacho en la ciudad de La Paz y que había una dirección donde se traslada Yanine Áñez, que es en la Casa Grande, un hotel en la zona sur de La Paz, donde prácticamente era la oficina de quienes habían dado el golpe de Estado. Exactamente, y de ahí además se realiza todo este encuentro. ¿Por qué, si es que dicen que no había vacío de poder y como señala el informe de la Conferencia Episcopal, por qué no dio lugar a que suma Susana Rivero si todavía ha fungido en sus funciones después del 12 de noviembre cuando Yanine se autoproclama? Hay más bien un vacío legal habría, ¿no? En el momento de decir que seguía sesionando y seguía funcionando como presidenta de la Cámara de Diputados y la presidenta pues era otra persona. Sí, es importante revisar el contexto de lo que pasaba en alrededores de la Plaza Murillo y obviamente este vacío de poder que señalan que ha sido forzado por los movimientos del golpe de Estado. Y sobre este punto es importante que lo ampliemos porque además el discurso en este momento de los golpistas es que por el vacío de poder que existía, de facto tenía que asumir Yanine Áñez porque era la única autoridad supuestamente que quedaba en la Asamblea, pero hemos visto que no han cumplido ningún paso legal, constitucional, ninguna sucesión y más bien han forzado
la posesión de Yanine Áñez, violentando cualquier normativa y reglamento que hay en la Asamblea. Es importante que ya profundicemos el vacío de poder y lo vamos a hacer cuando volvamos del corte. Continuamos con el tema. Diciendo lo que no estoy perdiendo lo que amo, contradiciendo lo que hago con lo que exclamo. Resistiremos, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Seguimos en La Resistencia TV, un tema muy importante que estamos conversando con mi hermano Marco. El tema del vacío legal, como decíamos, el vacío de poder que comentábamos. Evidentemente hubo o fue forzado, hermano. O sea, hemos revisado diferentes situaciones y el contexto que pasaba en ese momento. Los secuestros a los familiares de autoridades como Víctor Borda se han ido a asentar en los domicilios también de las autoridades para evitar que salgan de sus casas algunas autoridades. A otros asambleístas no los dejaban volver de sus regiones para instalar la sesión en La Paz. No habían vuelos comerciales, no habían vuelos de las empresas estatales. O sea, había realmente se ha forzado el vacío de poder, pero eso tampoco justificaba que se salten todos los pasos legales, jurídicos, constitucionales para establecer una sucesión constitucional. Legalmente no existía fórmula, no existía forma de que según la Constitución no asuma la presidencia alguien del movimiento al socialismo que en ese momento tenía 64% de legitimidad según el voto de las elecciones del 2014. Por lo tanto, todo lógicamente ha sido forzado, ¿no? Y bueno, además mal hecho, porque en ningún momento cuando se diera lugar, no ha habido primero la sesión en la Cámara de Diputados para leer, como lo decíamos, las cartas de renuncia de quienes hubieran renunciado o no lo hubieran hecho. Las cosas son con cartas. Claro, eso resaltábamos el anterior domingo, ¿no? Que tiene que tener su formalidad. Si yo renuncio, ingreso mi cartita por donde corresponde, en la institución que corresponde, porque esa es la formalidad para el tratamiento de esto. Claro, porque pudo haber habido. Es importante siempre dar lectura a las renuncias, a aceptarlas o rechazarlas, porque según eso se podrá saber si hubo presión para estas renuncias, si es que fue todo en la voluntad y decisión propia de cada persona. Es por eso que siempre se dan lectura a estas cartas y se aceptan en el Pleno, ¿no? Al final no pasó en diputados, no pasó en senadores, ni qué decirlo, no hubo nunca una plenaria de la Asamblea Legislativa y tampoco ahí, incluso entre los que se encontraban, que creo que eran 20 asambleístas, si no eran menos, tampoco se dio lectura a las cartas de renuncia del presidente constitucional hasta ese momento y del vicepresidente constitucional, como se lo hizo muy corto, siempre lo recordamos, el año 2003 y el año 2005 en dos ocasiones, tanto en junio como después en la segunda renuncia de Carlos Mesa. En ningún momento se dio lectura a esas cartas y por lo tanto legalmente se puede ver que no actuaron, forzaron a que exista un vacío y trataron de disfrazar un golpe de Estado, tratando de encontrar de alguna manera a lo que se parezca a una sucesión, que es decir, agarremos una segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, donde no le correspondía para nada, claro, y que ella asuma. O sea, pero ya había un plan que estaba en curso y se estaba ejecutando en el país, el del golpe de Estado. Y ahí es importante lo que relata, por ejemplo, Teresa Morales sobre lo que pasaba en la Universidad Católica, que era donde se estaba decidiendo ya el destino del país por estos operadores del golpe que no tenían ninguna representación política en cuanto a ser autoridades, sino que eran simples personas que se han arrogado la voz del país. Y eso es importante recalcarlo porque ahí se daban las directrices para manejar el golpe de Estado. No hay que olvidar, en su relato, Teresa Morales señala que Tuto Quiroga es quien instruía a las Fuerzas Armadas de que deje salir el vuelo, por ejemplo, de Evo Morales del país. Ahora, en cuanto a la Asamblea, hermano, hay algo que no se comenta mucho, y es lo que pasa después. Está bien, asume de facto Yanine Áñez, violentando cualquier norma legal en el país, pero una vez está instalado el gobierno de facto en el país, aquí hay una situación que también nos sirve para comparar con lo que debió haber ocurrido, y es cuando posesionan a Eva Kopa.
Eva Copa, para ser nombrada presidenta de la Cámara de Senadores, cumplen todos los pasos reglamentarios de la Asamblea, recomponen la directiva de la Asamblea Legislativa y ahí es donde se establece que ella asuma la presidencia de la Cámara de Senadores y en este sentido la presidencia de la Asamblea Legislativa Nacional. Sí, claro, ese es el procedimiento que debió haberse seguido en su momento, pero bueno, la intención era prácticamente la que sabemos y cuando ya se da lugar a que se sesione en la Asamblea Legislativa, la cual incluso se quería cerrar, es porque ya estaba todo cocinado para ellos y ya se había logrado el fin, que era justamente consolidar un golpe. Así es, hermano. Bueno, sin lugar a dudas, creo que coincidimos en que ha habido un vacío de poder forzado por los movimientos cívicos y golpistas en su momento y era importante poder comentarlo y debatirlo en este programa porque hay que informar la verdad a la población. Quiero agradecer a todos y todas quienes nos han acompañado el día de hoy en La Resistencia TV. Un saludo a través de las pantallas de Avia Yala también a nuestros hermanos y hermanas de La Resistencia Bolivia que han estado mandando saludos a través del programa y a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo con más temas interesantes. Gracias. Para mejorar mi flow, siendo lo que no soy, perdiendo lo que amo, contradiciendo lo que hago con lo que queremos. Resistiremos, nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos